subir un poco más sus decibeles. Ahí, lo voy a dejar ahí. Bueno, como les decía, la idea detrás de esto es simplemente incorporarles a ustedes los conocimientos necesarios para que puedan incorporarse para que puedan comenzar sus proyectos. O sea, es un punto inicial. Cuestiones administrativas, no es por este lado, es simplemente cuestiones técnicas, o sea, preguntas técnicas. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que veníamos dando hasta ahora? Creo que es súper simple, la parte de HTML es muy sencilla. Fíjense, esta es una utilidad, la que les muestro acá en mi navegador, se llama JS Fiddle y es una utilidad bastante buena para probar código rápidamente. Ahí le voy a agrandar para que se vea bien. Fíjense, yo pego el código directamente en un lado y tengo la interpretación. Tengo la interpretación del código de un lado, por un lado el HTML, por otro lado puedo agregar CSS, puedo también trabajar con JavaScript, que eso después más adelante les va a servir para probar código rápidamente, y van a ver que mucha gente utiliza este pequeño software en la nube para probar rápidamente algún código HTML. Como por ejemplo acceder a ciertas propiedades, color red, por ejemplo, lo tomo automáticamente, o sea, no necesito enlazarlo acá y puedo probar directamente. Por ejemplo, text align center. Tengo una UPS acá al lado, así que por eso también van a escucharla. Una UPS bastante grande, una UPS en línea, así que... Bueno. Hay una... es simple, sí. Recuerden siempre de armar su estructura HTML. Voy a reducir esto un poco, a ver si puedo esconderlo. Bueno, recuerden de reducir, cuando empiecen a armar su código, recuerden de reducirlo primeramente a la mínima expresión. La mínima expresión es HTML, ¿no? La estructura, por ejemplo, en este caso yo podría crear un div. Lo que se hacía anteriormente, antes de las nuevas etiquetas de HTML5, es por ejemplo crear una parte de cabecera. Eso es lo que van a ver cuando es una costumbre que ha quedado, digamos, se ha mantenido a través del tiempo. Container o content, por ejemplo, hacer las divisiones del contenido de su sitio web en pequeños divs, o sea, pequeños cuadros en los cuales yo coloco las distintas partes de mi sitio web, y después le voy aplicando los estilos que quiera de este lado, ¿no? Por ejemplo, header, de este lado, content de este lado, y footer. Entonces se organiza de esta manera. Y yo aquí ya voy aplicando cada uno de los estilos que quiero, y por ejemplo voy a diferenciar background color, por ejemplo, le voy a poner gray, blue, y a este le voy a poner light gray.
Y ahí puedo ir trabajando. Lo que no creo que no se puede hacer con esto es directamente acceder, a ver si me permite hacerlo. Sí, me permite hacerlo, así que este pequeño iframe, o creo que es un iframe lo que está acá, sí, un iframe, pequeño iframe me permite poder trabajar incluso con el inspector, y acá en el inspector directamente puedo agregar los estilos al elemento e ir probando live, digamos. Por ejemplo, si quiero centrar, Zero Auto, Text Align Center, padding 0, del caso de la cabecera, ¿no? A ver, con la página de JSBin, creo que sí, creo que es similar. También pueden hacerlo con el Replit, con la página Replit. Pueden hacer lo mismo. Acá van a tener mucho más lenguajes. JS Fidel es simplemente para el frontend, nada más. ¿Cuál es la diferencia entre un ID header y simplemente ID header? Es que tenés una estructura mucho más legible. O sea, yo voy y directamente aplico, en lugar de utilizar un ID, voy y aplico directamente header, y acá aplico el estilo. En este caso no tengo nada con header. Es mucho más un lenguaje mucho más comprensible, sobre todo para los ¿cómo que se llaman? Los crawlers. Los crawlers de Google, por ejemplo, que se encargan de hacer un browsing automático de cada uno de los sitios web que están en internet para indexarlos. Hacen un examen, o sea, un análisis sobre su sitio web y ven la estructura. Y una estructura de esta manera, donde ustedes implementen los tags de HTML5, significa, una, que la web está actualizada, dos, que la web está optimizada y puede indexarse dentro de los primeros puestos. O sea, se anotaron unos puntos para los primeros puestos cuando se va a realizar la búsqueda en Google, cuando ustedes tengan competidores. Acuérdense que esto es exclusivamente para sitios web públicos que están compitiendo con otros. Si ustedes tienen un sitio web que ofrece un servicio X y hay otros que ofrecen otros servicios X y los ponen en Google para que los encuentren, Google lo que va a hacer es va a utilizar sus robots que van a ir evaluando el código HTML. No van a evaluar el código CSS, van a evaluar exclusivamente el código HTML y van a visualizar si ustedes implementan los tags, o sea, si es un código moderno, digamos, si está bien distribuido, o sea, ciertas cosas que obviamente ellos no publican, que es exactamente lo que evalúan, pero en base a empírica, digamos, en pruebas empíricas de algunos analytics como Ahrefs, les recomiendo. Fíjense, hay mucha data. Bueno, esta es la data indexada. A ver, ¿dónde les puedo mostrar? Pero la manera en que Google indexa, si ustedes pueden registrarse acá con un 7-day trial o en SEMrush también. Estas, tanto SEMrush como Ahrefs, son dos utilidades que les permiten analizar su sitio web y ver si realmente el contenido que tienen está optimizado, si está, cuáles son las palabras clave que utilizan. Recuerden que dentro del GEA yo tenía tags meta, por ejemplo, los tags meta donde yo podía colocar keywords, o sea, aparte de colocar el título del sitio, también puedo colocar metas y dentro de los metas describir el sitio.
Cuando escribo el sitio puedo agregarle las palabras clave. Ya Google no se fija tanto en las palabras clave porque la gente abusaba de eso. Es decir, colocaba ahí y llenaba de palabras clave. Ahora hace un análisis semántico de su sitio con inteligencia artificial para saber de qué trata, ¿no? Entonces, si es un sitio que está realmente bien organizado, que no tiene más de 3 anidaciones de H de cabeceras, fíjense, estas cabeceras denotan el H1, se suele utilizar para el título general de la página, después los H2 para los subtítulos, y se recomienda no más de un H3. Ustedes pueden hacerlo hasta H6, pero no se recomienda porque esto significa que están es contenido que podría ir en otro lado, digamos. O sea, si hay demasiado contenido en su sitio, Google va a fomentar aquellos que sean más concisos en la información. Y es toda una cuestión de técnicas de escritura de HTML que es otra ciencia ya. Lo importante es que ustedes sepan estructurar su sitio, que sepan darle el estilo que quieran, digamos. O sea, el estilo depende exclusivamente de ustedes. Fíjense que yo compartí dentro de los contenidos de HTML y dentro de los contenidos de CSS un archivo, una imagen donde tienen todo lo referente a los tags, a los atributos, a los elementos que pueden encontrar dentro de HTML5 y HTML3. Y si ustedes mantienen actualizado su sitio, lo que pueden lograr justamente es mantenerlo al tanto. Si es un sitio web de autogestión o algo que no necesita difundirse, pueden ignorar eso. Pueden ignorar todas las técnicas SEO porque justamente no está orientado a ser difundido. Pero si quieren difundirlo, van a tener que hacer un buen código HTML. ¿Y el CSS dónde se involucra acá en este tema de optimización de sitios? Y es simplemente en la cantidad de segundos que tarda su sitio web. O sea, una combinación entre las imágenes que tienen, los videos, la música y las animaciones que pueden incorporarle. Todo se combina y pueden hacer que su sitio web tarde o demore y Google no lo indexe. Fíjense, a ver, estoy buscando la página oficial de Google referente a esto. PageSpeed. Si yo escribo un URL en una página web, por ejemplo www.google.com, puedo utilizar el analizador de Google para ver cuál es el rendimiento de esa página, de este sitio. Esto es exclusivo, como les repito, a quienes quieren hacer su página web popular, es decir, quieren armar una estructura que sea llamativa. Fíjense que las propias páginas de Google tiran un resultado de 72, que es un valor más o menos dentro del regular. Fíjense que del 50 al 89 son valores regulares de performance. Y acá tienen todo el análisis que hay de pesos sobre el análisis del sitio web. Un valor entre 90 y 100 sería el óptimo. Y aquí es donde van a poder ver qué pueden hacer ustedes en su sitio web para mejorar la cantidad de segundos que demora en cargar. Por ejemplo, fíjense, acá me dice, a propia Google le dice, recomiende quitar algunos recursos JavaScript que no se utilizan, y eso me va a reducir la carga en 1.13 segundos. Y así distintas auditorías que yo puedo hacer sobre un sitio web gratuitamente, porque esta es la propia Google la que hace, y yo mantengo mis métricas, digamos, trato de mantenerlas siempre elevadas para poder lograr un posicionamiento competitivo. Y todo tiene que ver con la manera en que las personas ven o visualizan su sitio web. Si se quedan, también es todo otro análisis también. Si las personas, este es un análisis técnico, ¿no?, referido a el tiempo, por ejemplo, en el que el sitio web tardó en estar interactivo, o sea, desde que cargó hasta, en este caso, 5.8 segundos, cómo se ve en mobile,
Recuerden, esto lo vamos a ver la clase que viene, todo lo que tenga que ver con la parte de hacer de un sitio web responsivo, usar CSS para, según el tamaño de la pantalla, trabajar con las longitudes de estos componentes, ¿no? Los widths, los heights, o sea, las alturas, los anchos, todo eso lo puedo manejar. Esta es la parte técnica. Después hay toda una parte, digamos, subjetiva, que es la parte de esperando que cargue, y bueno, lo cerraron y abrieron otro para ver si para seguir buscando, porque eso es simplemente lo que hace una persona que navega. Una persona que navega va saltando de web en web, y ese tiempo, ese rebote, digamos, también hay un cálculo que se desarrolla sobre esto, sobre el tiempo que demora una persona en rebotar hacia otro sitio web, tiempo de rebote, digamos, rebound time, que también depende de la cantidad de imágenes, de la calidad de las imágenes, y también de cómo está organizado el sitio. Si es un sitio súper complejo, la persona se pierde y va a demorar demasiado en encontrar lo que quiere y se va a ir a otro. ¿Me escuchan? Porque lo perdimos, me dicen acá. Recuerden que sí, Flexbox y Grid lo van a ver la clase que viene. Por eso yo no voy a avanzar demasiado en esto, porque la cuestión exclusiva de la clase de la anterior y la clase de hoy es que ustedes sepan acceder a los elementos, ¿no? Recuerden que los elementos únicos tienen un ID. En este caso, header, no pueden haber dos headers en la página web, o sea, dos o cabecera, supongan. No puede haber dos cabeceras, o sea, dos ID cabeceras. Esto no puede existir. Si yo quiero copiar y pegar esto, fíjense, duplicados no puede haber. Si yo necesito repetir, tengo que usar class, ¿no? Por ejemplo, class título. Entonces ahí sí yo puedo colocar otro título, y acá con punto título le aplico el estilo le aplico el estilo a las dos cabeceras con un solo class. Entonces puedo repetir este elemento sin problema. Esto con el H1 no suele suceder en un sitio web común, suele suceder con los H2. Con los H2 sí, lo repetimos porque suele ser que querramos describir. El H1 va a ser la descripción de un artículo, en el caso de un sitio web de tipo blog. El H1 va a ser un título de un artículo, y el H2 va a ser las subsiguientes secciones, ¿no? A su vez, yo puedo aplicar, digamos, por ejemplo, en este caso voy a hacer voy a aplicar un estilo al body, color white, por ejemplo. Perdón, acá body, color white. Y quiero que body IP, por ejemplo, pueda anidar body IP, que todos los P tengan el color black. De esta manera sobreescribo, pero puede ser que tenga conflictos y esto no funcione. Entonces yo lo que voy a usar es, no se recomienda que se use mucho esto, pero important, ¿no? Cuando yo uso un signo de admiración y le agrego important, lo que estoy diciendo es que si por alguna razón yo tengo un conflicto en donde aplico dos atributos a un elemento,
y la anidación o la herencia no me permiten cambiar, yo con este pequeño tag puedo forzar que se salte el tema de la herencia o que se salte la aplicación de las reglas normales y fuerzo una aplicación inmediata de la característica del atributo. Eso por un lado. Después, bueno, esto es bastante simple. Cada uno, por ejemplo, ¿se acuerdan los elementos de pseudo clase, los selectores de pseudo clase, de pseudo elemento? Todos ellos me van a permitir trabajar exclusivamente con los estilos de mi HTML y darle el formato que quiera. Siempre mantener un archivo externo para que quede limpio. Fíjense, queda limpio el HTML acá. Y la lectura es mucho más sencilla del CSS. ¿Por qué es bueno mantener esto limpio? Porque después si nosotros tenemos que poner estilos acá, cuando lo llevemos a incorporarlo dentro de nuestro framework, cuando tengamos que emitir datos dinámicos dentro de nuestra página, por ejemplo, un dato dinámico dentro de nuestro párrafo P, va a quedar demasiado confuso teniendo estilos aplicados acá o estilos aplicados acá. Entonces, al tener los estilos en otro archivo aparte, que van a ser recursos estáticos dentro de nuestro framework, vamos a poder trabajar de manera independiente, o sea, tratar de modularizar el trabajo. Pero por el momento solo preocúpense en saber identificar los componentes, saber estructurarlos, para después identificarlos dentro de las vistas de nuestro... Recuerden que esto van a ser nuestros templates, nuestras vistas en nuestro framework, que el framework que vamos a usar va a ser Django. Así que, bueno, el tema del... que era lo que le estaba por decir, a ver... Con Control Shift I, en todos los navegadores, con Control Shift I acceden al inspector. Y el inspector tiene la misma estructura. Fíjense, vamos a abrir Google, por ejemplo, la página más simple. Cuando hacemos Control Shift I, lo que vemos es, fíjense que yo tengo el Opera acá abierto, pero lo mismo pasa con el Edge, con el Chrome, con el Firefox, con cualquiera. Van a tener la misma estructura. Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en la solapa Elements y en la solapa Console. La solapa Console nos va a servir después más adelante para aplicar funcionalidades de JavaScript y poder ir controlando, debugueando o incluso aplicando código JavaScript dentro del propio navegador para probarlo. Recuérdense que todo esto que estamos dando acá es frontend, es decir, todo exclusivamente dentro del navegador. Si nosotros necesitamos, por alguna razón, estamos en nuestra web, fíjense, se aplican distintos atributos dentro de los elementos. Acá tenemos un div que tiene una propiedad class que se denomina de esta manera, ¿no? Esto seguramente fue generado automáticamente, por eso Google lo hace así. O sea, recuerden que ustedes también pueden aplicar clases después más adelante. Cuando saquemos datos desde nuestro backend hacia el frontend, le vamos a poder pasar incluso alguna info que pueda cambiar la clase que se aplica. Por eso suele pasar esto, que parece incomprensible a simple vista, pero es porque esto es manejado automáticamente. Desde el backend se trae al front. No es algo que lo realice una persona, lo programa una persona, como sí puede ser cuando se agrega un footer, alguna imagen o demás. Si yo quiero acceder a un selector que por alguna razón no puedo, estoy anidando mal, o por alguna razón necesito saber por qué no puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño de esta imagen, por qué no la puedo cambiar, yo hago clic derecho
se me va a desplegar acá un menú que no se ve en el stream, pero este menú lo que me va a permitir es trabajar directamente desde el navegador con el elemento, en este caso con la imagen, con el IMG. Pero la parte que nos va a interesar de acá, pruébenlo ahora en sus navegadores, o sea, traten de seguir lo que estoy haciendo, así pueden ver el menú. Van a tener distintos elementos acá para poder aplicar. Si elegimos copiar elemento, copy element, podemos copiar enteramente el elemento. Yo ahora selecciono copy element y lo traigo acá a mi JS Fiddle y acá lo pego. Tengo el elemento de Google que no va a funcionar porque está dentro de su sitio web. Fíjense que yo lo aplico. La página está tomada desde el atributo source, está tomada desde una posición relativa. Eso cuando vemos el framework, la introducción a trabajar con el HTTP, vamos a ver que podemos tomar datos de una URL tanto completa como una relativa. Yo a ver si esto está dentro de el sitio de Google. Sí, fíjense que la URL relativa, si yo le adiciono la URL completa, obtengo el logo de Google y puedo volver a mi, voy a cerrar los otros sitios, a mi JS Fiddle y cambiar la URL relativa por la URL completa. Hago clic en Run y no lo toman. ¿Por qué no lo toman? A ver, voy a tener otros atributos. Voy a sacarles el set. Ahí está, perfecto. Se ve que él tenía otro atributo de seteo de datos. Voy a poner solo lo que nos interesa y puedo trabajar con la misma clase autogenerada directamente desde acá, dándole un ancho del 50% pequeño y un alto también del 50% para mantener height. Perfecto, incluso lo puedo reducir aún más. Incluso ustedes pueden usar el inspector aquí dentro también y pueden jugar y probar. Fíjense acá, me detecta la clase automáticamente que yo agregué y ahí lo puedo hacer desde el link center, Imagine Zero Auto. Como no tengo nada, no está dentro de un elemento, fíjense, yo puedo desactivar, seguir probando otros elementos, por ejemplo un padding general más pequeño. Puedo ir jugando con esa imagen que tomé desde afuera, eliminar el atributo y darle el atributo directamente de CSS, el atributo de Hey también. El alt. El alt es, en el caso de las imágenes, este es un dato, digamos, de si su sitio web está es público, digamos. El alt es generalmente obligatorio, o sea, pueden no ponerlo, pero es obligatorio en el sentido de que hace que la imagen sea descriptiva. Es decir, ustedes ponen acá el logo de Google, por ejemplo, entonces después si Google tiene que hacer un análisis de qué trata su imagen, ya sabe, no lo hace sobre el source, lo hace sobre el alt. Si descubre que su imagen no tiene un alt, lo que va a pensar es que esta imagen no tiene importancia. Entonces no la va a rankear, no la va a mantener dentro del contexto de su sitio. Y lo puede considerar como basura. Entonces si nosotros le damos a cada imagen de nuestro sitio un significado, esto no solo me va a servir para que mi sitio web sea descriptivo, sino también me va a servir para que sea accesible. Es decir, para aquellos que usan lectura de sitios web, por ejemplo la gente no vidente, puede tener idea de lo que está ahí plasmado, ¿no? Bueno, ese es en el caso, les mostré la parte que
que tiene que ver con la copia de un elemento desde la copia entera de un elemento desde el inspector. Pero yo incluso, si quiero, puedo copiar el selector solamente. O sea, vuelven a seleccionar el elemento, hacen clic derecho, van a copy selector, vuelven a su código y le va a copiar la ruta desde el body hasta el elemento, si no está aplicado alguna particularidad en especial. En este caso depende obviamente del contexto en el que sitio, pero fíjense, se acuerdan que con el símbolo mayor, yo lo que estoy diciendo es que tengo un div que tiene un class L3EUGB que depende del body, y a su vez tengo otro elemento adentro que tiene todas estas clases aplicadas, y a su vez esto es un div, y a su vez ese elemento div es una imagen, ¿no? Es obviamente una manera de escribir bastante compleja, pero por lo menos le va a salvar el paso si ustedes no pueden, de alguna manera, tienen algún problema para seleccionar su elemento. También pueden hacer copia del HTML que está dentro, o sea, el inner HTML de ese componente, y así varias cosas pueden ir probando con el inspector, y ir probando también los estilos directamente inline, es decir, si ustedes agregan acá donde dice element style, si yo agrego acá alguna propiedad como text align center, por ejemplo, se va a agregar de manera inline acá, ¿no? Sin embargo, si yo ya tengo una clase CSS, directamente lo puedo agregar acá, y cuando yo vaya tipeando me va a aparecer automáticamente aquellos atributos que pueda modificar, aquellas propiedades con A, con B, con C y demás. Y también, si elijo color, puedo usar los colores, digamos, verbatim, digamos, o sea, que aparecen escritos allí, o puedo utilizar el código propio del color. Después vamos a ver, bueno, todos los atributos que, o sea, ese elemento va a tomar estilos de sus padres, digamos, distintos padres. Fíjense los estilos de imágenes y los estilos del body, que simplemente yo lo había visto que el sitio heredaba, digamos, a este elemento, y incluso puedo observar tanto el padding como el border y el margin aplicados a ese elemento. En este caso no hay ningún border, ningún padding, ningún margin aplicados a ese elemento, simplemente el ancho y el alto. Pero si yo lo quiero, lo puedo aplicar directamente acá, y acá lo voy a tener de alguna manera visibilizado, e incluso dentro del HTML que me muestra en la web lo voy a tener también visibilizado. Bueno, después ¿qué más? Bueno, déjenme ver, a ver alguno de los. Si ustedes quieren agregar secciones en su sitio, usan sections, recuerden que el significado se lo dan ustedes, es decir, todo esto, el significado se lo dan ustedes. El H2, para el que venga a leer su sitio web, el que venga a observar su HTML, va a entender que todo lo que esté dentro de un H va a ser un título. Ustedes, si quieren, pueden colocar lo que quieran adentro, un enlace incluso acá, y formatear el enlace y demás, pero eso sobreentiende que es un título, ¿no? Por eso el significado se lo dan ustedes. No es que si ustedes no ponen un título acá explota la página o algo,
para nada, digamos. Nada más recuerden que cuando setean, digamos, cada uno de los atributos, recuerden de ver el significado que tiene dentro de su sitio general, es decir, si le van a aplicar una clase, un atributo de clase o un atributo de ID a cada uno de ellos. La idea es no repetir, digamos, los ID. Y bueno, Vic, había un comentario que mencionaba el tema de Bootstrap. Bootstrap, la clase que viene, es simplemente una librería que le va a permitir, ustedes se van a Get Bootstrap. Esto es un spoiler, digamos, porque es lo que van a dar la clase que viene. Se van a getbootstrap.com y lo que pueden hacer es simplemente incorporar CSS directamente a su sitio web. En este caso, en la cabecera coloco el enlace hacia el CDN que contiene el archivo de Bootstrap que aplica estilos, y ya automáticamente, fíjense, cambia el estilo de mi sitio. Si yo lo voy y lo inspecciono, voy a ver que a body IP, todos los body ya tienen una fuente sans serif. Todo el body, digamos, tiene una fuente sans serif. Ya tiene un tamaño predeterminado, tiene un peso también predeterminado, un alto de línea, todo está predefinido cuando ya aplico Bootstrap. Tengan mucho cuidado aplicando o sea, si van a trabajar con Bootstrap, esto es un tip, digamos, antes de la clase que viene, que lo vayan a dar. Comiencen primeramente trabajando con esa librería de estilos, digamos, porque puede ser que ustedes se hayan matado en armar una estructura para su sitio web, le aplican Bootstrap y les cambia el estilo que ya ustedes venían trabajando. Entonces tienen que empezar a trabajar con important, tienen que empezar a cambiar algunos de los estilos aplicados y se le hace una ensalada, ¿no? Simplemente les agrega los estilos y bueno, le agrega componentes que ustedes pueden ya aplicar. Fíjense, bueno, estos son ejemplos. Vamos a docs, vamos a components. Fíjense la cantidad de componentes, acordeones, alertas, con un simple CSS, una clase CSS, alert success, por ejemplo, pueden aplicar este estilo. Si le dan alert primary van a tener este estilo y así van a ir cambiando, simplemente cambiando el CSS, súper fácil, botones incluso. Ya hay estilos predeterminados de botones, no le va a quedar el botón clásico, el botón de siempre. Por ejemplo, acá en el content voy a poner un botón, el botón clásico, mi botón. Ese clásico botón HTML es súper plano, pero aplicando Bootstrap algún estilo, por ejemplo primary, o sea, de tipo button, y acá primary ya tengo aplicado un estilo automático sin que yo tenga que ver nada. Por eso van a ver que ustedes navegando en distintos sitios web van a ver que van a observar que los estilos son similares y las fuentes son similares. Van a decir, este botón, este estilo de botón yo ya lo vi, o este mensaje me parece que yo ya lo vi en otro lado. Y es porque simplemente utilizan librerías que aplican estilos rápidos sin tener que perder tiempo en tener que desarrollar todo un estilo de una página desde cero, ¿no? El estilo le dan ustedes, la impronta le dan ustedes, la impronta que deseen, digamos, ¿no? Y recuerden que para aplicar, digamos, distintos estilos, manejen un archivo aparte, un archivo externo que les permita trabajar. Hay otras librerías. ¿Bootstrap es la única? No, hay otras para distintos estilos. Una que es bastante viejita, pero de HTMLX, que a mí en su momento me gustaba.
Bueno, esta es más JavaScript que otra cosa. Tenía distintos estilos. A ver si está todavía. Era más para datos esto en realidad. Para muestrear y mostrar datos de una mejor manera. Digamos, le aplica estilos completos a sus tablas, por ejemplo, porque una tabla es bastante plana. Una tabla, por ejemplo, vamos. Después, si ustedes se van a acostumbrar rápido en armar algo con HTML, por ejemplo, una tabla. Sabemos que una tabla tiene tr, que son rows, y después le voy dando columnas a cada elemento. Acá esta es mi columna 1. Después voy a ir agregando más columnas, voy a poner solo 3. Columna 3. Y voy a agregar unas 4 filas. Quedó bastante fiero mi estilo. Incluso puedo buscar elementos que cambien el estilo de mi tabla. Le voy a poner background white, border collapse, voy a colapsar el borde. Center, centro un poco, y le voy a agregar unos márgenes externos. No, ya le agregué el margen. Después le voy a aplicar un estilo distinto. Y fíjense que yo puedo trabajar directamente con cada fila y agregarle a cada fila un padding, por ejemplo. En realidad cada elemento vamos a darle un padding para que cada elemento esté un poquito más separado de los demás. Entonces yo ya sé que le apliqué la tabla. Fíjense, le apliqué todo este estilo a la tabla. Obviamente este estilo está en el navegador, ¿no? Está aún en el navegador. Entonces lo que yo hago es copiar esto, copy rule, y le voy a aplicar a todas las tablas de mi sitio. ¿Cómo me mata el zoom? A todos los tables. Y bueno, acá se me recargó, así que a table trtd padding de 5. Y ahí voy organizando mis elementos. Después, incluso si yo necesito de alguna manera empezar a trabajar con, por ejemplo, acá ya tengo los datos, pero si yo quiero puedo hacer que un dato sea la cabecera, y simplemente lo que hago es cambiarle por th, table head. En vez de table data, table head. Fíjense, solo este pequeño cambio, mantengo la fila th, y automáticamente se configura esa fila como cabecera. Fíjense lo sencillo que es. Y este estilo ya de letra lo toma automáticamente de Bootstrap. Si se puede trabajar de forma local, lo que haces es bajarte este archivo. O sea, te vas a download, acá, download, y te bajas los source files
O hay una versión minificada, esta, la Minified. Tiene la versión de Bootstrap normal, una para grids, una con utilities, dependiendo de por qué hacen esto los desarrolladores de Bootstrap. Y es simplemente porque hay gente que necesita optimizar su sitio para que cargue lo más rápido posible. Recuerden que esto es genérico, esto es para cualquier sitio web. Hay gente que no le importa el tamaño, no le interesa que el sitio web sea ofrecido rápidamente, y hay gente que lo exige que sea para mobile y para gente que pueda navegar no solo desde Wi-Fi, sino desde 3G, 4G, desde el límite más pequeño, digamos, de transferencia de datos. Entonces van a buscar algo como esto, la versión minimizada. Entonces van a encontrar muchos, no solo CSS, sino también archivos JavaScript que son min o minified versions, o sea, versiones súper compactas que no van a tener toda la galería completa de elementos, van a tener lo puramente necesario, digamos. Entonces se bajan esa versión y la incluyen en la cabecera, y en lugar de referirse al hrefs completo, el sitio web del CDN, se refieren solamente a la versión local de su archivo con un directorio relativo. Esto no es un framework, esto es una librería, les recuerdo. Hay librerías para todo, pero Bootstrap es el más conocido. La verdad que alternativas a Bootstrap son muy pocas. Otra no. Vamos a buscarla, si quieren. Acá vamos. Bootstrap. Fíjense, hay un montón. Bueno, estos son en realidad framework. Acá mezcló un poco las cosas. Lo que estamos viendo ahora es exclusivamente librerías CSS. O sea, Bootstrap tiene otras utilidades, como ven acá, relacionadas con JavaScript, y todo el conjunto sería un framework. Pero nosotros solo estamos utilizando por el momento el CSS. Es lo que nos interesa, los estilos, nada más. No hay comportamiento. El comportamiento lo vamos a ver cuando demos JavaScript, ¿no? Pero tampoco es para que se pierdan. JavaScript tampoco es... O sea, hay un universo de cosas. Entonces la idea es que nos enfocamos exclusivamente en un JavaScript nativo, con un poquitito de React, no React Native, React JS. Acá Griselda da algunas alternativas. Material UI está bueno los iconos me gustan mucho. Font Awesome también, pero Font Awesome creo que se incluye acá dentro de Bootstrap, la verdad que no. Font Awesome. Entonces, acá icons. Estos son exclusivamente icons. Pero dependiendo de lo que ustedes quieran aplicar, Font Awesome requiere que ustedes le den un mail, y ahí recién les manda el enlace. Sí, React y Django, sí, React, pero no React Native. Acuérdense, no React Native, es React.js. Se puede utilizar en conjunto con Django. React.js es simplemente no es un framework, es una librería que nos permite trabajar exclusivamente con sitios web de una sola página. No exclusivamente, pero nos facilita trabajar con un sitio web de una sola página. Entonces no hay que recargar 300 páginas, sino podemos mostrarlo todo en una sola, que es justamente lo que hace Facebook. Facebook en una parte tiene los posts, en otra parte tiene el menú de los grupos en los que están, en otra parte tiene las configuraciones, en otra parte, y así ven que son varias partes, y en realidad no son varias páginas, en realidad es una sola página, pero renderizada
usando React. Sí, Flexbox se usa con CSS, lo van a ver la clase que viene, que la idea es que ese contenido sea exclusivo para el desarrollo de lo que tiene que ver con diseño responsive. O sea, acá en la clase de hoy es exclusivamente CSS en el sentido de entenderlo, comprenderlo, para qué se usa, para qué sirve, cuáles son los elementos, cuáles son los selectores de esos elementos, que como ven en la diapositiva, si se la bajaron, van a ver que hay muchísimos. O sea, podemos hacer selecciones, digamos, o sea, aplicar estilos antes, después de determinadas cosas. Podemos, durante sucesos de hover, por ejemplo, en el caso de los botones o de los enlaces, hover cuando está presionado, cuando está, y todo incluso lo pueden simular acá. Fíjense, estados de los elementos. Cuando un estado del elemento está activo, está enfocado, focus, o sea, por ejemplo hover, que le estaba mencionando, cuando paso el mouse arriba y así, después que visite un sitio y demás. Bueno, si no hay algún más consultas, más preguntas, esta sería nuestra clase de consulta de hoy. La siguiente clase va a ser exclusivamente de la parte, ¿cómo que se llama? La parte responsiva, la parte adaptable a dispositivos móviles. Como ustedes ven acá, ya Google ni siquiera pone la parte de ordenador como primera parte, directamente la pone como algo secundario, porque la mayoría de la gente accede por mobile. Si vamos a ordenador, cumple a la perfección con los requerimientos, digamos, para que sea una página rápida. Y un último tip que les quiero dar es cómo ustedes pueden visualizar la página en mobile. Vuelvo a Google, tengo Google por acá. ¿Se acuerdan? Con Control Shift I, con eso muestro el inspector. Y acá, donde dice al lado del selector de elementos, hay un pequeño celular con una tablet. Dice activar toolbar de dispositivo, device toolbar. Hacen clic acá y lo van a visualizar en modo responsive primero, con el ancho y el alto en píxeles. Incluso pueden seleccionar el zoom que quieran, y acá pueden seleccionar para qué dispositivo quieren renderizar. Por ejemplo, el Moto G4 de Motorola, un iPhone 5 SE, un iPhone X, cómo se vería el sitio en un iPad Pro, cómo se vería en un Galaxy Fold, y así. Y después simplemente destildan esto y vuelve a la normalidad en un sitio web de ordenador. ¿Qué deberíamos leer para avanzar sobre responsive? Y la W3 Schools tiene buen contenido. A ver, lo voy a compartir acá, si quieren adelantarse, digamos. Pero la idea es que practiquen esto. O sea, recuerden que más allá de las preguntas que uno puede resolver en el examen, en las 10 preguntas, no se puede preguntar todo. Tampoco yo puedo evaluar el código de cada uno de ustedes en cada vez que voy a evaluarle algo de CSS. Como ya hablamos de esto anteriormente, las evaluaciones automáticas nos permiten mantener el trote, digamos. Pero no significa que estemos corriendo bien. Para saber que estén corriendo bien, van a tener que ustedes copiar, tratar de hacer los desafíos que hay al final de cada diapositiva, ¿no? Copiarse una página es una buena idea, pero no hagan trampa. O sea, copien la página en el sentido de que traten de aplicarle ustedes el HTML y el CSS desde cero, porque yo puedo directamente hacer Control Shift I y acá me copio todo el HTML, pero no entiendo en realidad cómo se arma el sitio, ¿no? Entonces traten de copiarse y vengan acá a buscar pistas, por ejemplo, a ver cómo aplicó el head, cómo aplicó el body, que puso las alturas en porcentajes. Es un buen tip eso, alturas o tamaños en porcentajes, sobre todo de imágenes.
la clase que viene lo van a ver por qué, y demás. Y ir probando y testeando ustedes en sus en JS Feed o en el Visual Studio Code, en donde ustedes deseen. Así que bueno, gente, nos estamos viendo. Muchas gracias por escucharme. Sé que un día en la semana a la mañana es por ahí medio complicado para escuchar a alguien hablando de código, pero se agradece que estén presentes. Y bueno, la pelota queda en su cancha, así que el partido para definirlo tienen ustedes, ¿no? No, para nada voy a cerrar. Es un buen lugar donde puedan ustedes intercambiar información. Yo sé que por ahí se vuelve medio complicado porque hay gente que repite cosas, o gente que recién se acopla, o gente que por ahí no lee o no mira el dato, pero sepan entenderse entre todos. Esto es una construcción